Acabo de crear un agente de voz con inteligencia artificial que es capaz de negociar los precios en llamada de cualquier servicio que tengas tú dentro de tu negocio. Si tienes comerciales que tienen que negociar los precios, quieres aprender a crear un sistema que realmente pueda vender por ti, pueda negociar los precios y conseguir incluso mejores tarifas que una persona, porque al final esto es inteligencia artificial, significa que va a seguir unas instrucciones, no tiene empatía, entonces va a poder negociar de una forma bastante más dura que si fuera una persona. Lo estamos testeando, lo estamos lanzando al mercado y esto es una barbaridad. En cuanto podamos seguir mejorando toda esta parte de aquí, ya va a ser algo que compita directamente con no comerciales en sí, sino te estoy hablando de los mejores comerciales que puedas llegar a tener en tu equipo. Esto no solo no se equivoca, no se cansa, no falla el trabajo, no se enferma. Así que en este vídeo vamos a ver en detalle cómo funciona un agente de voz que puede negociar directamente en llamada. Y para que me conozcas un poquito más, yo soy Fran Ases. Básicamente, o puedes encontrarme como Don Chamba en las redes, pero básicamente me dedico desde hace 2 años a todo el tema de agentes de voz con inteligencia artificial. Y específicamente venimos trabajando con empresas que hacen muchas llamadas salientes y hemos hecho ya más de 3 millones de llamadas con inteligencia artificial en España. Aparte de todos los sectores que hemos podido tocar, hemos hecho venta fría, hemos hecho negociaciones, hemos hecho agentes de voz de triaje, hemos trabajado con infoproductores de los más grandes en España. Y esto te lo comento simplemente para que entiendas que cuando agarras un caso de uso dentro de la inteligencia artificial, que hay muchas cosas que se pueden hacer, en este caso, los agentes de voz con inteligencia artificial llevados al máximo ya pueden competir con equipos de venta humanos. Así que vamos a ver esto en acción, vamos a ver cómo esto funciona, cómo está orquestado, con qué plataformas está creado. Y si todo esto te interesa y quieres llevarlo al siguiente nivel, quieres que te ayudemos nosotros a desarrollarlo, tienes aquí abajo un enlace con todos los datos para poder hacer eso. Así que vamos directamente al vídeo, vamos a ver cómo esto funciona y ver cómo se pueden crear equipos de venta que negocien en llamada y que directamente sigan un guión a la perfección. Perfecto, Chavo. Pues entonces aquí lo que necesitamos es entrar directamente dentro de la plataforma de Retell y vamos a ver algunas configuraciones, algunos detalles que les van a ayudar mucho a entender cómo esto funciona realmente y luego a nivel de qué GPT utilizo, qué proveedor de voz utilizo, pues vamos a ver aquí algunas configuraciones que nosotros utilizamos en proyectos reales para que puedan testearlo y ver la diferencia. Así que lo primero es que vamos a ver dentro de los modelos, pues vemos que hay muchísimas opciones. Lo que vamos a ir a buscar es un motor de búsqueda que esté equilibrado. Vamos a decir que, obviamente, por obviedad o lo más rápido que puedes llegar a decir es voy a agarrar el modelo más inteligente, el más reciente, que en este caso sería el 5.2, y me va a dar mejores resultados. La realidad es que no funciona así, sino que vamos a buscar un equilibrio entre lo que es más económico y lo que da mejores resultados a nivel de latencia. Un GPT, un motor de inteligencia artificial, en este caso, lo que es el LLM, puede ser OpenAI, puede ser Cloud, puede ser Gemini, no importa, lo que quiero que entiendas es que si es más pesado, es más lento, tarda más en responder. Es verdad que te va a responder con una calidad más grande, entonces si necesitas, por ejemplo, casos de uso como este, que son de negociaciones donde incluso tienes que calcular números y ver un presupuesto y decir, vamos a restarle el 10%, vamos a restarle el 5% a ese precio que nos haya dado el cliente final. En ese caso, vamos a escoger un modelo que esté más equilibrado. En este caso he escogido el 4.1 Fast, que es la versión un poquito con menos latencia, aunque sea un poco más caro, ¿vale? Ahí vale la pena hacer este pequeño cambio para tener un mejor resultado, un mejor rendimiento. De normal, nosotros solemos utilizar o lo que sea ya Gemini para llamadas muy cortas, muy de informativas, que no necesites, pues, vamos a decir, una interacción muy fuerte. Gemini sería lo más económico, pero también tienes 4.1 Mini Fast, que es para mí lo más equilibrado entre, vamos a decir, inteligencia y precio-latencia, que es un poco contradictorio, ¿no? Porque está por aquí GPT-5 Mini, que dirías, oye, bueno, pues esta es buena opción. La realidad es que cuando lo hemos testeado, nos está dando bastantes fallos a nivel de prompting. De repente se vuelve demasiado creativo y no nos gusta eso con la IA. Nos gusta que la IA no piense, sino que directamente siga un guión y siga lo que tiene marcado, ¿vale? Quiero que te quedes con un concepto muy importante, que es complicado de entender, pero realmente es lo que resume cómo funciona todo esto de la IA a nivel de prompting, y es una inteligencia artificial que le dejas margen de ser creativa, va a sonar como un robot. En cambio, si tú controlas al máximo qué es lo que dice la IA y no lo dejas pensar, va a sonar como una persona. ¿Por qué lo digo? Porque realmente lo que diferencia nuestros sistemas de lo que puede diferenciar al resto de agentes de voz que pueden estar por ahí, que no suenan ni lo más mínimo natural que lo que tenemos nosotros, realmente es que nosotros controlamos todos los parámetros de la llamada y
nos encargamos de que cualquier salida, cualquier condicional, cualquier respuesta que pueda llegar a tener el usuario, tenga ya respuestas dentro de lo que cabe predeterminadas y preparadas, escritas por un comercial. En este caso puede ser la persona que esté prompteando. Si ya sabes sobre ventas, puedes ser capaz de crear muy buenos guiones de agentes de voz de llamada. Entonces, hay una parte técnica, que es obviamente todo lo que van a ser configuraciones, cómo conectar esto con calendarios, cómo conectar esto con un CRM. Y luego hay una parte muy fundamental, que es el guión, y es entender cómo se está haciendo la llamada y cuáles son las posibles objeciones que puede llegar a tener un cliente. ¿Vale? Entonces, todo esto que te explico es súper importante para que llegues a comprender cómo se puede crear un agente de voz que finalmente te dé resultados como los que hemos tenido con Ener Fitness, que literalmente hemos hecho más de 50.000 euros en ventas de abonos de gimnasio de 30 euros. Hemos trabajado con otros clientes como del sector fitness también, como Adrián Muria, pero hemos trabajado con empresas como Masol Energía, que es una empresa enorme, que hemos hecho más de 3 millones de llamadas salientes en España con inteligencia artificial vendiendo placas solares. Todo esto te lo comento porque realmente nos ha dado muchísimos datos, nos ha dicho cómo reacciona la gente y en base a ello hemos ido creando pues diferentes respuestas y formas de hacer que la IA responda de manera natural. Entonces, no hay nadie en el mercado hispano que tenga tanta información, que tenga tan buenos sistemas de agentes de voz como tenemos nosotros. Por eso quiero compartirte un pedacito de qué es lo que hacemos nosotros y qué se puede llegar a conseguir con estos sistemas, porque he visto muy por ahí otras opciones que no suenan para nada parecido y estamos en un punto en lo que se puede hacer cosas muy locas. Vamos a testear esta agente de voz para que veas un pedacito, para que veas qué se puede realmente conseguir. Vamos a ver un agente de voz que negocia en llamada y que consigue mejorar los precios de sus clientes. Vale. Te voy a poner en contexto. Esta demo es para una empresa de retail que básicamente se dedica a gestionar urgencias de locales. Pongamos que tienes un local como Zara o una tienda de ropa, lo cualquiera, y tienes cualquier urgencia, tienes un problema de que no cierra la puerta eléctrica, ha saltado una bombilla, lo que sea. En este caso es una situación en la que no funciona la puerta a la hora de cerrarlo y entonces el local se queda expuesto, no termina de cerrarse bien. Así que estamos llamando desde la empresa que gestiona estos locales, que gestiona las urgencias, están llamando a la lista de los técnicos que tienen, que esto te estoy contando una situación real. Esto es lo que me han contado que hace realmente la empresa. Tienen un call center que se encarga de llamar a técnicos para conseguir resolver esta urgencia lo antes posible. Es algo súper sencillo, simplemente es, oye, tengo una urgencia, llamo a una lista de técnicos para ver cuál es el que está disponible más rápido y además, si puedo conseguir negociar el precio, mejor que mejor, ¿no? Entonces aquí vamos a hacerlo todo a la vez porque tomamos en cuenta de que una IA de este calibre puede llamar a los 50, puede llamar a los 500, incluso si son más de 5.000 técnicos, los podríamos llamar a todos en menos de 30 minutos y sacar cuáles son los que tienen la disponibilidad más cerquita, pero también sacar aquellos que tienen el precio más bajito y cada vez ir negociando. Oye, esta persona me lo ha dejado por 1.000, ¿puedes dejármelo por 950? Esta persona me lo ha dejado por 950, ¿me lo puedes dejar por 900? Y así, y así, y así. Entonces vamos a conseguir mejores resultados que si lo hiciera un equipo humano, porque primero, no hay empatía, me da igual si, aunque suene muy mal, me da igual si tienes familia e hijos, yo no voy a bajarte el precio porque está en mi prompt, está en la instrucción, que no puedo bajarte el precio de tanto, o que tengo que negociarte hasta tal punto, o si no, no acepto la propuesta. Entonces, aunque suene mal, realmente es una ventaja muy grande a la hora de trabajar con empresas. Estamos hablando de que esto es un B2B, o sea, trabajas empresa grande con técnico que es un freelance, es un autónomo y está ofreciendo sus servicios. Entonces, simplemente estamos llamando a una lista de muchos técnicos y se puede negociar ese precio, ¿vale? Es lo que quiero que tengas en mente. Vamos a escucharlo. Sí, ¿quién es? Me suena, sí. Podría, sí, yo creo que sí. No, no, sería ya mañana. Imagínate que esto realmente tiene que ser alguien de pueblo. Mañana sobre las 10. No, 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 mentira. Tiene que ser entre las 10 y la 1, más o menos, podría pasarme.
Correcto, eso es. A ver, me lo pones difícil, pero a ver, viendo un poquito la situación, tiene que ser menos de, al menos 2.800, algo por el estilo, entre 2.800 y 3.000. Bueno, ya has visto un poquito cómo funciona todo esto, así que a nivel de prompting, realmente quiero que entiendas que todo lo que es, todas las frases que ha dicho el agente de voz son frases que están ya premeditadas, que ya están predeterminadas. Las he escrito yo indicándole directamente con una manera de promptear que es súper clave que la entiendas para poder tener buenos resultados. Así que básicamente dentro de lo que sería este guión, que al final esto es una demo, todavía no es algo que esté conectado a un CRM ni nada, entonces por eso ves que está bastante vacío en esta parte de aquí. Lo que necesito que entiendas es que si quieres que la gente de voz suene de esta manera, que literalmente parece una persona, necesitas controlar todas las variables. ¿Y cómo se hace eso? Primero, el guión funciona como una instrucción, vamos a decir que es como una receta. Paso uno es mencionar tal frase. Paso 2, mencionar tal frase. Paso 3, mencionar tal frase. Y entre medias hay condicionales. Hay guiones, que es la barrita, que después verás por aquí, como esta parte de aquí, son condicionales. Significa que si pasa tal cosa, puedes responder de otra manera. Entonces puedes poner varios condicionales, por ejemplo, si el usuario responde positivamente, si responde negativamente, si responde X cosa, pues van a ser condicionales que te permiten controlar la siguiente respuesta del agente de voz. Para que no se tenga que inventar la respuesta, porque muchas personas que he visto, que hemos incluso asesorado nosotros uno a uno en consultorías, arman agentes de voz diciéndole, responde, responde amablemente diciendo o negocia el precio. O responde en base a la respuesta y dile, o felicítalo por su cumpleaños, lo que sea, pero le da vamos a decir que si le das un verbo, si le das como libertad de pensar, de respóndele a esta persona, se va a inventar la respuesta, va a sonar muy robótico y no va a encajar bien dentro de la conversación, va a sonar demasiado extraño. Por eso, si te fijas, voy controlando toda la situación, voy controlando cualquier ecuación posible para que el guión, para que la llamada suene lo más natural posible. Quédate con esta configuración de aquí, que es básicamente uno, menciona dos puntos y luego ya abres paréntesis y tienes aquí la frase exacta y después esperar respuesta del usuario. Si sigues este esquema en todo lo que es el guión en sí, vas a ver cómo te respeta absolutamente, completamente todo lo que tú escribas aquí el agente de voz. Al final, cuando le dices uno, le estás hablando en su idioma, es, oye, empieza por aquí, menciona, significa, di exactamente esto, cuando le pones dos puntitos, di exactamente esto de aquí, entre comillas, ya le estás diciendo, vale, no te salgas de este guión, ¿vale? Entonces es como, tienes que hablarle en su idioma. ¿Qué significa esta variable de name? Lo ponemos así entre corchetes, que tienes aquí de hecho la variable y lo puedes rellenar en caso de que quieras testearlo y que no suene raro, pues aquí lo tienes, ¿no? Esto es básicamente porque cuando sacas los datos de un CRM, pues lo puedes poner aquí el archivo, ¿no? Ese dato. Ahora, lo que queremos hacer es que, por ejemplo, si hay condicionales, ves que hay una barrita. Si el usuario dice que sí, pero no menciona horario, pregunta tal cosa. Y ya la pregunta la he programado, ya he pensado qué es lo que puede llegar a decir la persona y lo he metido ahí. He ido armando como todo el guión, paso a paso, para que se pueda ir haciendo de la forma correcta, ¿vale? Entonces, es todo armarlo como un rompecabezas, como un paso a paso. Quiero que lo entiendas como un caminito y tú vas guiando a la persona y diciéndole exactamente por dónde tiene que ir pasando, ¿vale? Entonces, así es como vamos directamente controlando todas las variables y luego a nivel de configuraciones un poquito más completas, para que entiendas lo que sería lo más interesante o lo más importante es que después en la transcripción en tiempo real, en los settings, después te des cuenta de que si estás armando un agente de voz para configuraciones, para lo que es negociar, en ese caso necesitas no optimizarlo por velocidad, sino optimizarlo por precisión. Necesitamos que sea muy preciso. Va a ser un poquito más lento a nivel de latencia, significa que la latencia es el tiempo que tarda entre que tú hablas y te responde el agente de voz. Eso estimadamente está por aquí arriba, que ves que está entre un segundo y un segundo y medio.
Normalmente con una configuración en la que tengas un GPT 4.1 mini fast y después aquí una optimización por speed, se te baja directamente hacia los menos de un segundo, que serían unos 700 milisegundos. ¿Ok? Para que te hagas una idea, es menos de un segundo lo que tarda en responderte la gente. Sigue siendo bastante natural. ¿Vale? Ahora, dentro de todo esto, es importante que veas también en Speech Settings para que, bueno, tienes la posibilidad de, obviamente, agregarle un sonido de fondo. Lo hemos testeado, a mí no me gusta hacerlo porque realmente cuando pones sonido de call center puede parecer que va a ser algo positivo, pero la realidad es que cuando escuchas un call center de fondo dices, me están vendiendo algo. Entonces, lo mejor es no dejar nada, realmente, o si es un negocio, pues al final que haya coherencia entre de dónde le estás llamando y el sonido que está sonando de fondo. Lo hemos trabajado con gimnasios en los que de fondo es sonido natural de gimnasio y se escuchan las pesas, se escuchan música y eso tiene sentido, ¿no? Pero call centers, cuidado porque se arraiga, se asocia mucho a lo que es la venta, ¿no? Y, lo mismo con los acentos. En España, por lo menos, cuando te llama alguien, y no te estoy hablando de la IA, sino que te llama alguien y escuchas un acento latinoamericano, yo soy mexicano, por cierto, puedo ser racista. Si te está, si te está llamando alguien y es de Venezuela o es de Perú o de Bolivia o donde sea, pues ya dices, me está vendiendo algo. Y ya simplemente por el acento, por recibir una llamada por un acento de tal, ya baja la tasa de respuesta. La gente cuelga más. Pusimos un agente de voz de IA con acento español, más tasa de respuesta. Por lo menos aguantaban más tiempo en la llamada. Cosas muy así curiosas que te vas dando cuenta cuando haces tantas llamadas. Entonces, importante, lo que te quería comentar es aquí la sensibilidad. Esto es básicamente si un agente de voz es más sensible a cuando tú le hablas, cortar y dejarte hablar, o que tú puedas hablar, haya mucho ruido de fondo y que no se pare del todo. Es importante porque muchas veces si ves que lo haces, lo utilizas y una de dos, o intentas hablar y no se para, o escucha cualquier ruido y se para todo el rato, pues es por esta configuración de aquí, ¿vale? Entonces, espero que esta pequeña clase te haya servido para entender cómo se configura todo. A nivel, como último punto, y quiero que entiendas perfectamente cómo se estructura esto, por lo menos dentro de la plataforma de Retel, hay dos formas de verlo. Esto de aquí sería lo que es el System Prompt. Al final, cuando contratas a una nueva persona, hay dos cosas que hay que enseñarle. Son los valores de la empresa, vamos a decir, como esas normas o la forma en la que se comunica una persona dentro del negocio, y después hay otra cosa totalmente diferente que sería un guión de venta. O sea, es directamente, no tienes que aprender nada, sino como o sea, no tienes que pensar nada, sino como un lorito, te voy a poner aquí un guión y te lo tienes que aprender. Pues estas dos cosas, esta parte de formación de cómo funciona la empresa, nuestros valores, cómo tratamos a nuestros clientes, qué se puede decir, qué no se puede decir, dónde estamos ubicados, pues todo esto es lo que es el System Prompt. ¿Okay? Es lo que al final hace que estés formando a tu agente de voz como si fuera una persona nueva. Es esta parte de aquí, esta parte del System Prompt, es todo esto que realmente es bastante más sólido. Y luego el guión lo armamos dentro del prompt tree en la primera task y aquí ya podemos irlo armando todo. ¿Ok? Entonces, cuando entiendas y separes las dos cosas, te vas a dar cuenta de que uno es contexto, lo otro es únicamente guión. Y así es como puedes ir armando correctamente tus agentes de voz y, pues, básicamente consiguiendo buenas configuraciones. Para las voces, pues ahí te recomiendo que directamente, de hecho, la voz va a ser de los factores más importantes para poder sonar natural. Hay voces en español que suenan mejores que otras. Por ejemplo, la de Víctor me gusta, a mí me parece que suena muy bien. Dentro de las configuraciones y los diferentes modelos que tienes de Eleven Labs, yo te recomiendo que utilices el turbo porque al final es el que tiene mayor calidad y la calidad significa que la entonación va a ser mejor. O sea, simplemente con cambiar de modelo y poner este ya va a sonar un poquito mejor a nivel de entonación, pero habrá días en los que igual te está fallando la plataforma, va un poquito más lento y está muy alta la latencia y ahí pues vas a tener que pasar al modelo de Eleven Labs Flash, ¿vale? Que es un poco mejor a nivel de latencia, responde más rápido para que sea más sencillo entenderlo. Y luego a nivel de configuraciones, en Voice Speed depende la voz, depende de cómo se haya grabado la voz, pues es la base, ¿no? O sea, una persona que haya grabado su audio hablando demasiado lento, vas a tener que aumentarle la Voice Speed un poquito. Es bastante sensible esta parte de aquí, entonces nunca he subido la Voice Speed más de 1.20. Siempre se ha quedado más o menos entre 1.06 y 1.12, más o menos en ese rango. La temperatura de la voz no te recomendaría pasar de 1,
porque es como algo que puede hacer que empiecen a haber errores a nivel de que de repente ponga un acento o una entonación demasiado exagerada y medio se escucha robótico. Entonces, la temperatura de la voz adecuada sería entre 0,70 y 0,90. Más allá de ese rango no te recomendaría pasar. Y el volumen de la voz básicamente es en función de el contexto. O sea, si es un contexto donde vas a estar llamando a gente que está trabajando y hay mucho ruido de fondo, aquí sería mejor tenerlo alto. Y también escuchar la voz de base que se haya grabado en Eleven Labs. Tomando eso en cuenta, luego aquí, al añadir la voz, te vas aquí a Eleven Labs. Tienes un montón de voces que puedo preparar un vídeo ya más adelante de cómo escoger las mejores voces para agentes de voz en Eleven Labs o incluso crearlas, que eso es otra cosa interesante. Y directamente desde ahí vas a poder escoger y escuchar voces diferentes para que puedas después incluirlas en tu agente de voz o incluso clonar una voz con un audio de WhatsApp en 5 minutos. No te lo recomiendo, sinceramente, porque una voz de un agente de voz para que suene muy natural necesita mucho contexto. Un audio de 5 minutos no es suficiente para que las entonaciones sean buenas y para que la estabilidad de la voz sea buena en llamadas largas. Entonces, con todo esto, sería un pequeño resumen de cómo hacer configuraciones del prompting para conseguir buenos resultados en tus agentes de voz, cómo conseguir incluso que negocien en llamada. Y si te interesaría que te ayude mucho más en detalle, que te ayude a armar pues, tus sistemas de agentes de voz con mi equipo, que esto lo podemos integrar con CRMs, que podamos crear ecosistemas de agentes de voz súper complejos, que lo armemos contigo, que te ayudemos o a integrarlo en tu empresa o a desarrollar el producto, tienes aquí abajo un enlace donde puedes agendarte directamente una llamada con nosotros. Al agendar en el calendario vas a recibir una llamada con inteligencia artificial de nuestra secretaria virtual, Carla, y ahí ya te va a explicar un poquito todo cómo funcionaríamos. Y pues nada, simplemente ahí tienes todo. Si quieres también seguirme por Instagram, tienes mi perfil por ahí. Ahí estoy bastante más activo. Así que invito directamente a hablar conmigo, pedirme cualquier recurso por Instagram. Estoy bastante activo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A chambear.